Ya voy a empezar a grabar. Ya voy a admitir a sus compañeros. Ya van entrando un poco más aquí. Muy bien. Bien, muchísimas gracias por la paciencia y que hayan podido entrar también de este lado. Agradezco también la oportunidad que me dan para presentar la siguiente sesión, lo que es las llamadas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Respecto a las actividades, en sí el enfoque es esto: manejar y reconocer los diferentes tipos de herramientas en las cuales nos podemos apoyar para llevar a cabo nuestra labor como tutores, asesores, etcétera, frente al grupo. Primordialmente, algunos, si ustedes se han tenido oportunidad de ver los videos que les compartí a partir de YouTube o de Facebook, van a darse cuenta que en una de las premisas importantes que yo destaco cuando empiezo a hablar de la función del docente en línea o a distancia, ahorita les voy a explicar por qué el hablar de esos dos términos ya es sinónimo casi en este momento, porque prácticamente hoy estas condiciones actuales nos han permitido que se dé todo un cambio sustancial entre los que prácticamente todos vivimos una forma tradicional de enseñanza, bueno, la gran mayoría, y ahora nos trasladamos mucho a la cuestión de la distancia. Y ya esa, esa explicación que se daba a partir de hablar de educación a distancia frente a la educación en línea, ya se ha diluido. Incluso hablamos de términos como sinónimos de estas dos cuestiones, tanto de la distancia o línea, que nos va a servir para entender estos grandes cambios que vienen asociados a la tecnología. Por un lado, también los quiero felicitar bastante. Han participado de manera muy importante y creo destacada, y cada uno de sus aportes me resultaron muy interesantes. Bastante compromiso de ustedes he notado a la hora de realizar su presentación, a la hora de hablar sobre el tema de la importancia de las tecnologías o de las llamadas TIC, y que también se hablaba, ustedes mismos realizaban este aporte, mencionaban que era importante hablar de las tecnologías de la información y darnos cuenta de la situación por la que atravesábamos. Todos decían, bueno, la gran mayoría que ustedes comentaban, esas herramientas son vitales, son parte importante de nuestro desarrollo profesional. Y también aquí es donde yo destaco la importancia de darnos cuenta, o de la necesidad de darnos cuenta, que la herramienta es el medio para obtener un fin, que es que el alumno o la persona que está tomando el curso con nosotros, el público, consiga ese aprendizaje, obtenga ese aprendizaje. Más allá de hablar de, de una herramienta como necesidad, como parte del labor de la educación o parte del desarrollo de la educación, no es el medio en sí, las diferentes herramientas que ustedes están abordando y analizando o experimentando, sino es parte de esa labor de la enseñanza-aprendizaje, pero resultan como unas herramientas que me van a ayudar a que se dé una mejor comprensión del tema, pero no sustituye el conocimiento en sí. Eso es importante tomarlo en cuenta. Si hay dudas, comentarios, con toda confianza, abren ustedes el micrófono y su pantalla si gusta. Entonces vamos a hablar esencialmente del fin de la materia, de lo que es estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que no es lo mismo. Se entrelaza
pero no quiere decir que sean lo mismo, tanto por un lado la estrategia de enseñanza y por otro la estrategia de aprendizaje. Bueno, vamos a ver los aspectos preliminares, que hubo ciertas inquietudes o cuestiones que me preguntaban y que también considero importante o siempre considero importante cualquiera de sus participaciones, referentes a los aspectos del APA. El APA no es un condicionante de memorización, de saber exactamente cómo se debe de citar. El APA lo podemos traer en la mano, no hay necesidad de aprenderlo, de memorizarlo. Como ustedes sabrán, continuamente se está dando una actualización de APA como tal, y que también se aplica ciertas reglas dependiendo también el estilo que trabajes para APA. ¿Por qué? Digamos, yo hago citación bastante desde la regla inglesa, o incluso para historiadores no nos admiten tan fácilmente todos lados usar ese tipo de citación o de cita a pie de página. Casi por lo regular, ustedes van a darse cuenta que en libros de historia se usa bastante la cita a pie de página, y ahí es donde se empieza a hacer la citación del artículo, del libro, etcétera. Pero APA cumple la función primordial de tener los primeros principios básicos de lo que es la importancia de la citación y cómo realizarla. Posteriormente, con la práctica, a ustedes se les va a volver un término muy habitual. Ese es el fin que se pretende. Cuando me preguntan que si en las presentaciones hay que tener ese rigor a la hora de proyectarla o tenerla frente al grupo, solamente hablamos del término al final de la presentación, cuando ya se hace una cita concreta, pero no es importante ahí la cuestión del tamaño o del tipo de letra. Recordemos que los fines primordiales de una presentación, como su primera actividad, es que el alumno vea los tipos de presentación, que valga la redundancia con esto, o los tipos de instrumentos o herramientas que usamos nosotros para explicar ese contenido. Y la presentación, aquí por eso el marco en esos aspectos preliminares. La presentación es también otro de los ingredientes importantes, porque el trabajo a distancia, como ustedes se darán cuenta a lo largo de esta maestría, es primordial siempre realizar constantemente diferentes tipos de presentación, usar todas las herramientas disponibles para, sobre todo para revitalizar o darle una presentarla de manera más acorde a los distintos niveles de educación básica que nosotros laboramos, nuestro acercamiento. Entonces tiene que ser muy dinámico, entretenido en algunos aspectos, etcétera. Para la cuestión de la educación en línea, aquí también hay ciertos términos o referencias que son necesarios verlos con ustedes en cuestión de diferenciar lo que venía referenciándoles a ustedes con anterioridad, en la cuestión de qué tipo de educación en línea estamos hablando, o distancia. Y le digo que aquí viene la línea que ya separa al hablar de educación en línea o distancia, y que se ha empezado a diluir con el tiempo. Me baso concretamente para explicar este apartado en el libro base de su materia que están llevando, Educación a Distancia en el Nivel Medio Superior, que aparece ahí, de Basabe Peña. Aquí es un estudio primordialmente de trabajo de educación en línea o a distancia, y se hizo una exploración sobre el término de educación a distancia y sobre lo que ocurre en este momento, en ese periodo, y estamos hablando de 2012 aproximadamente. Ya está un poco rebasado el estudio como tal, pero no dejaba de ser importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque muchas de las
de los conceptos que se utilizan en ese momento o el autor, el investigador realizó, se están volviendo a implementar y se están implementando de una manera importante porque ya está tomando mucho más relevancia el término de esta educación, llámese en línea o a distancia. Entonces, esta educación en línea tiene como modelo de enseñanza, como se comenta de manera, es una enseñanza flexible, es en términos prácticos de vía remota, no hay necesidad de estar en presencia con el instructor, el guía, el docente, tutor, facilitador, y esa es la gran diferencia con ese modelo tradicional donde se exigía o se exige que estemos de forma presencial frente al grupo, a los alumnos. La educación en línea ha dejado de tener diferencias cuando nos referimos a educación a distancia. En los principios de esta educación que se empezaba a implementar a distancia, se hablaba de que era un término diferente cuando decíamos que estamos hablando de una educación a distancia frente a línea. Distancia es cuando el material se te otorgaba o te daban o te llegaba mediante correo, tú realizabas el estudio, primordialmente autodidacta, e ibas a un centro a realizar tu evaluación. Hoy en día ya dejó de tener esos principios básicos porque se considera que la educación a distancia en línea está muy emparejada en este aspecto y ya deja de ser importante si nosotros la sabemos distinguir de uno o de otro. Tiene un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje. ¿Por qué en el aprendizaje? Porque también hay que motivar la autonomía del estudiante y también conseguir que ese estudiante adquiera los principios de estudio personalizado o centrado primordialmente en él, para que a partir de todo lo que él pueda desarrollarse de manera individual al recibir esos materiales o recibir un curso a distancia, también implemente estrategias donde le permitan a él, por un lado, aprender y por otro lado, poder tener un desarrollo pleno, tanto en su formación académica como en su formación profesional. Y aquí bueno, vamos a hablar del término tutoría, que es es básicamente la tutoría, es el seguimiento de forma continuada de ese proceso de aprendizaje y que el docente ofrece apoyo y soporte a estos alumnos desde el término tutorial. Aquí la diferencia entre los otros términos o tipos de enseñanza frente a la llamada personalizada, que tiene que ver con un enfoque educativo cuya finalidad es el aprendizaje, que se ajusta a las fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudiante. Recuerden que un tipo de enseñanza personalizada se concentra por lo regular de manera individualizada frente a la tutorial, donde adquieres un compromiso mucho más de grupo. En el acompañamiento tiene que ser un monitoreo y seguimiento, pero ese se le brinda al docente desde el núcleo, desde la docencia, desde la enseñanza. Ese acompañamiento viene muy significado a partir del trabajo que realizas con tus pares como docente. Y la asesoría es el servicio profesional que uno da a un solo individuo en una materia especializada de nuestro campo de saber, ya sea desde la historia, desde la geografía, matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que los tipos de enseñanza son muy concretos y se van a diferenciar. ¿Aquí alguna duda o comentario sobre esto? Vamos a tener dos partes esenciales aquí, tanto reconocer y conocer qué es una estrategia, como
¿A qué me refiero cuando hablamos de una estrategia de enseñanza y cuando ocurre como estrategia de aprendizaje? Estos términos también deben de quedar muy, muy esclarecedores para todos ustedes, porque la materia busca tener ese fin concreto, que nos acerquemos a lo que es unas estrategias de enseñanza, reconozcamos qué significa una estrategia de enseñanza y cuál es la diferencia de una estrategia de aprendizaje, pero también cuál es su correlación y cómo hay estrategias de aprendizaje que podemos volverlas significativas. Y para este tema también me va a ser en lo que es el libro de Díaz Barriga, que también resulta esencial. Por aquí lo tengo. Disculpen. Aquí lo acabo de sacar. Este es importantísimo que ustedes lo analicen, que lo tengan referencia. Este ha sido como uno de los libros fundamentales que nos ayudan a explorar este sentido de estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Díaz Barriga lo que hace junto con Hernández Rojas es acercarnos al estudio tanto por un lado de las estrategias como tal, de lo que es una estrategia de enseñanza frente a una estrategia de aprendizaje y cómo encontramos también estrategias significativas de aprendizaje y cómo las podemos desarrollar. Estos términos deben de quedarnos, además de clarificadores, muy, muy delineados, porque nos van a ayudar para desarrollar nuestras secuencias didácticas cuando nos referimos a clase en sí, ya sea de día, semana, mes, o nuestra programación o plan de clase, ya sea tetramestre, semestre o anual, dependiendo en el nivel donde estemos. Cuando tenemos claridad sobre lo que es los tipos de estrategia, también nos resulta mucho más fácil usar algún instrumento que nos permita que el alumno comprenda el contenido que le vamos a explicar. Y ahí es la relevancia. Sí, hay una educación a distancia que es muy, muy valiosa, muy importante reconocer y conocer a lo largo de esta maestría, pero por otro lado, tomar en cuenta que las herramientas, lo que estamos realizando como actividades en esta materia, es el insumo, es el medio para que el alumno aprenda, pero no son el gran soporte del aprendizaje o del desarrollo del conocimiento. En clases anteriores he visto, cuando platicábamos con los alumnos de sociología, demografía o los de filosofía, que hemos tenido bastante comunicación en estas semanas respecto a qué hacer con ese conocimiento, les enfatizaba que una cosa es tener la información y otra cosa es el conocimiento. No es lo mismo. La información, ahí está dada hoy en día como nunca. Es más, tenemos demasiada información. Cómo la procesamos, cómo la analizamos y reflexionamos y cómo la volvemos conocimiento, ese es producto interiorizado y que tiene que ver en un sentido de análisis más profundo, donde nosotros realizamos esa metacognición. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de conocimiento? ¿Y cómo estoy procesando esa información? Y cómo al mismo tiempo voy a buscar que el alumno lo comprenda. No estoy resultando muy complejo en este tema. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, hasta el momento. ¿Todo correcto? Entonces, bien. Antes de abordar el tema, porque eso por supuesto vamos a tener clases para seguir analizando este aspecto, los invito mucho, casi siempre hago esto, a que realicen ustedes lecturas. Se llama, el libro es de Oppenheimer, se llama Sálvese quien pueda. Ahí se lo pueden ir anotando.
no lo quiero poner intencionalmente aquí, sino porque ustedes también tengan, este es como un apoyo para lo que viene a futuro. Se llama así el libro Sálvese quien pueda, el, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Y me deja sorprendido, bueno, lo leí en el año que salió, 2016, en México. Está en Amazon, está en un precio muy accesible. Hasta ese momento lo estaba viendo hace poco. Yo lo conseguí así en Kindle, o sea, en PDF. No en PDF, en la aplicación de Amazon. Te lo venden de una manera, bueno, un precio accesible, hasta donde recuerdo que estaba muy barato, 100, 110 pesos. Es un libro bastante interesante donde nos habla de lo que viene a futuro. Y encontraba mucha relación de lo que venía, lo que explica el autor. Prácticamente las áreas van a desaparecer de aquí hasta el 2040, y estamos empezando con ese proceso. Muchos de los trabajos que conocíamos como tal, entre ellos los que trabajan en el bancos, los que trabajan en la de camarería o en los hoteles, los meseros, en los restauranteros como tal, o sea, la comida incluso ya la están realizando de manera autónoma o autómata los distintos robots, pero la educación está siendo también muy confrontada a este aspecto. ¿Y cuáles son dos de las premisas que resultan bien interesantes que se abordan en ese libro? Es donde dice, prácticamente van a dejar de laborar o ser importantes en la vida laboral o, o excluidos de la vida laboral los que aprendan a medias. ¿Qué quiere decir esto? Los que aprenden poco van a tener mucho más acceso a los trabajos, pero con un nivel de salario muy bajo. ¿Por qué? Porque se van a requerir más gente de limpieza nada más gente realizando actividades con todo el respeto que me merecen, más simples, por decirlo así, frente al otro abanico donde se va a contratar a gente que esté hoy en día, que se le denomina sobrecalificada. Entonces, en la analfabeta, como ahí lo vi en uno de las, de las aportaciones tan interesantes de ustedes en el foro, donde me decían, lo citaban, en el analfabeta del siglo XXI no va a ser el que no sabe leer y escribir, va a ser el que no reconoce que hay que aprender y desaprender para volver a aprender. ¿Qué quiere decir este autor? Que hay que estar constantemente adquiriendo nuevos conocimientos y preparándonos incluso hasta de más para que tengamos acceso a estos medios o a estas formas de trabajo actual. ¿Y por qué abordo siempre este libro que les comento? Porque ahí habla de que los bancos ya en Alemania, Dinamarca, ya no se están haciendo labor en banco. Se están cerrando los bancos y todas las transacciones son a partir del Internet. Y esto está sucediendo en México como ejemplo del Banamex, de que está desapareciendo la gran corporación internacional que sería Citibank, y se está vendiendo ya el mejor postor a nivel mundial, no más en México, porque se viene esa realidad. Entonces no estamos tan lejos. Y dice, ¿dónde va a estar ese gran cambio en donde la tecnología o la inteligencia artificial va a rebasar a la inteligencia del ser humano? A partir del año 2000, entre el 2025 y 2045. Es muy interesante, ¿eh? No les quiero arruinar esta gran lectura, pero si se pueden acercar a esto, sería muy importante, creo, para ustedes. Esa es recomendación. ¿Cuál es el objetivo entonces? Aquí vamos a identificar los tipos de estrategias que se involucran en esa promoción de aprendizajes de los contenidos
cuáles son las estrategias que yo debo de usar cuando requiere ese tipo de contenido y cuál es la gran diferencia entre uno y otro. Aquí les pregunto, ¿qué es una estrategia? ¿Y qué es enseñar? ¿Y qué es aprender? ¿Alguno de ustedes que me pueda decir? A nivel general, no, no hay necesidad de que lo explore muy específico, pero ¿qué será? ¿O qué entendemos nosotros por estrategia? ¿O enseñar o aprender? Estrategia va más encaminado como a un plan o a un... Sí, a un plan, Sí, una forma de planear. una planeación, ¿no? Así es, muy sinónimo, ¿no? Una estrategia sería una planeación, ¿no? ¿Qué voy a realizar? Enseñar, Son, entonces, dígame, adelante. son acciones para un fin determinado. Así es, una acción que voy a realizar yo como tal, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, maestro, yo entiendo como estrategia algo que planeamos, pero con el fin de tener éxito, ¿no? O sea, es que me recuerda también, aparte de la enseñanza, me recuerda mucho cuando lo aplicamos a juegos y cosas, el fin es como lograr el éxito. Entonces yo pienso aquí que se relaciona a que podamos pues llevar ese conocimiento con éxito al alumno y que él pueda pues aprender ese conocimiento que para él es nuevo. Para mí aprender es algo sobre, se refiere a algo nuevo que no conoces. Entonces, eso sería para mí aprender. Muy bien, sí, aprender sería pues, abordar nuevos conocimientos, ¿no? Y enseñar entonces, nada más para cerrar esto. Puede ser como transmitir algún conocimiento o alguna, puede ser idea, algún hábito, una enseñanza, o sea, algo como habilidades, etcétera. Daniela, maestra Daniela usó exactamente, ¿no? El transmitir, usó el concepto esencial también. Creo que ya ustedes tienen muy definido, ¿no? En esa cuestión de lo que sería, por un lado, una estrategia como tal y a qué me refiero cuando yo enseño y a qué me refiero cuando yo aprendo o cuando el otro también enseña y cuando el otro también aprende. Entonces entendemos desde el ámbito de la educación como estrategia sería el procedimiento o secuencia de acciones, como me contaron, de manera conscientes e involuntarias en ocasiones, pero que van en busca de ese propósito determinado. Es promover ese logro de aprendizajes significativos a través de una estrategia que voy a usar desde desde la educación. Entonces el docente o nosotros o ustedes utilizamos de esa manera de una forma reflexiva y flexible este tipo de estrategia que hay que tener en cuenta que también a la hora de implementarlo, al alumno le debe resultar, además de flexible, que se entienda, que se vuelva en un ámbito de reflexividad. ¿Qué sucede con las actividades que ustedes están realizando? Aunque son actividades prácticas, cuando nosotros asumimos bajo estas lecturas previas la importancia de las TIC, por ejemplo, estamos siendo también reflexivos en ese aspecto. ¿Cuáles son las determinantes o qué es lo que nos lleva a considerar que las TIC hoy en día son privilegiadas o son necesarias o importantes? Y al mismo tiempo, a la hora de realizar una práctica, una actividad, encuentro ahí la significatividad o el aprendizaje significativo porque digo, sí, las TIC son valiosas, necesarias, pero no suplen, y ese sería la constante a seguir o el objetivo primordial de las actividades, pero no suplen el análisis reflexivo que yo estoy realizando sobre el contenido o el conocimiento que voy a impartir. Para lograr un aprendizaje significativo, entonces se requiere de
dos tipos de estrategias, tanto de enseñanza y de aprendizaje. Aquí lo estoy poniendo de manera muy general, pero creo que eso está resultando mucho más sencillo o comprensible de entender. Es la estrategia de enseñanza parte como tarea indispensable del docente, porque él va a diseñar, programar, elaborar. Él realiza esos contenidos o va a elaborar va a usar ciertas herramientas o ciertas labor para que los contenidos sean mucho más sencillos de aprender. Pero él usa como docente estrategias que le van a permitir enseñar al alumno. Mientras que las estrategias de aprendizaje, esa sería la responsabilidad del alumno al reflexionar y autorregular su proceso metacognitivo. Aquí la importancia de hablar de esos dos tipos de estrategia es que también nosotros entramos al plano del aprendizaje. Como docente, si lo diferencio, es importante. Pero a la hora de realizar esta diferenciación, también me debe de quedar claro que yo voy a entrar en el ámbito de aprender. Como a lo largo de la maestría ustedes lo están realizando. No solamente nosotros los docentes o cualquiera que esté llevando a cabo una labor frente a grupo, está realizando o está llevando a cabo un tipo de estrategias de enseñanza, sino al mismo tiempo también se asume la persona que enseña como aprendiz. Recordando y volviendo a retomar lo que les decía de esta lectura de Oppenheimer, nosotros en este eslabón o este siglo XXI ya estamos siendo partícipes también de un proceso de nuevos aprendizajes y estamos incluso dejando de aprender ciertas cosas para aprender nuevas cosas. Ahí está el valor o la diferencia entre comprender por qué hablamos de estrategias de aprendizaje y por qué hablamos de estrategias de enseñanza. Una estrategia de enseñanza entonces viene desde la educación formal. El docente es el factor más importante. Es guiar al alumno en el aprendizaje, porque él es el que va a enseñar, el cómo enseñar. Y esto va a depender de varios principios, como les comento aquí. ¿Quiénes somos nosotros, los que enseñamos? Los objetivos que elegimos. Y esa es una estrategia de enseñanza. Aquí también les quiero comentar. Cuando yo elijo un objetivo, estoy eligiendo también una estrategia de enseñanza. ¿Qué es lo que le voy a enseñar a mis alumnos a partir de sus objetivos? La manera de relacionarnos con los alumnos cuando generamos ambientes propicios de aprendizaje y que se sienta realmente en un ambiente agradable, como decimos los docentes a la hora de estar frente al grupo, que se generen unas condiciones de participación, que el alumno se sienta más que escuchado o simplemente que repita lo que está diciendo el profesor, que también se sienta partícipe de ese conocimiento que está recibiendo y que también lo está socializando. Y por otro lado, también hablamos de los grandes recursos o los recursos y estrategias que nosotros vamos a llegar a usar para que el alumno aprenda a final de cuentas. Y entonces, ¿qué entenderemos por este tipo de estrategia? Es el procedimiento, como ya me lo comentaron también algunos de ustedes, que utiliza el docente para llevar a cabo, para promover ese aprendizaje significativo en sus alumnos. Recordemos que como enseñanza, estrategia de enseñanza, adquirimos nosotros también ciertas habilidades. Nosotros nos volvemos hábiles, ¿por qué? Porque al identificar con plenitud y con nuestra práctica cotidiana qué tipo de estrategia soy o necesito o requiero para el momento, me va a resultar mucho más fácil llegar a la significatividad con el alumno. Eso también es parte de un proceso metacognitivo que nos da a nosotros las grandes herramientas como docentes para tomar conciencia hasta dónde está nuestra capacidad
de elegir las estrategias adecuadas de enseñanza y cuáles son los principios que vamos a adquirir o las herramientas que nosotros vamos a usar que resulten muy idóneas para mejorar ese proceso de aprendizaje en el alumno. En la tutoría en línea, nosotros tenemos también otro de las necesidades, hacer un seguimiento constante con ellos a la hora de la motivación. Son de los pocos trabajos que se han hecho a nivel de investigación educativa referentes a la cuestión de la motivación. Me he encontrado con situaciones donde el enfoque es mucho más cuantitativo y resulta que lo cualitativo, como sería desde la motivación o identificar los tipos de aprendizaje o el llamado aprendizaje emocional con todas sus variantes o lo que incumbe esto. Y el docente, como se maneja de manera mucho más motivacional o más intrínseca este tipo de análisis, él lo identifica como, o lo termina identificando la mayoría que hacen esos tipos de trabajos que tienen que ver con aspectos cualitativos, como si fueran un engrane del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que ya por antonomasia va a estar ahí, que no hay necesidad de analizarlo. Y en la actualidad, esos tipos de trabajos que están planteados desde afuera y que se manejan de manera más subjetiva, por ponerlo de una manera más correcta o más general, hoy se han dado cuenta que esas investigaciones enfocadas en las cualidades o en las motivaciones de los alumnos también generan una incidencia que al final va a permitir al docente tener mucho más rasgos, características de ese grupo. Quizá a lo mejor en estos momentos todavía estén enfocándose muchas de las investigaciones, sobre todo a nivel de educación a distancia o en línea, a obtener resultados concretos. ¿Qué está sucediendo si hago un comparativo entre grupos anteriores al nuestro y cuáles son los resultados de aprovechamiento académico, cuántos han pasado, cuántos reprobaron, etcétera? Y los términos motivacionales, los de autoestima, los del trabajo emocional, se están dejando mucho en el ámbito de estar frente al alumno. Eso ha adquirido ya relevancia en la actualidad y termina entrando en prácticamente todos los planos. Llámese a presencial, llámese a distancia, o híbrido, en donde ya se empieza a hacer labor, sobre todo desde el aprendizaje emocional. Y eso no es nuevo. Sucedía a mediados de la década de los 2000, cuando ya se empezaban a dar cuenta que había mucho trabajo que realizar por esto. Y esta nueva generación, recordemos que es mucho más sensible. Hay incluso de manera superficial se analiza que esta nueva generación es como muy de cristal. Ya hablan mucho de esta generación de cristal, cuando en realidad no es así. Estamos hablando de una generación que es mucho más participativa, en el ámbito de la conciencia social como tal, están adquiriendo principios que le permiten tener mayor incidencia en lo político, en lo cultural, etcétera. No digamos el feminismo o los movimientos como el feminismo, el movimiento como lo de Me Too o del llamado acoso, fueron producto de estas nuevas generaciones que están siendo mucho más incidentes en el desarrollo social, ya sea mundial o nacional. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Porque con esto pretendo cerrar en esa participación de este día para abordar posteriormente con mayor claridad lo que serían las estrategias de aprendizaje
y también hablar de ese aprendizaje significativo. ¿Alguna duda, comentario hasta este momento? Quedó muy claro. Gracias, Silvia. Y cualquier Sí. comentario también respecto a las actividades, no hay ningún comentario. ¿Les está resultando interesante o a lo mejor es mucho trabajo? Está padre porque son nuevas, por ejemplo, para mí, plataformas que anteriormente no había utilizado. Qué bien, qué bueno que... Y recordemos, miren, son 12 actividades aproximadamente, incluso estoy hablando a lo mejor de 10, porque lo primordial es hacer esto, ¿no? Que ustedes trabajen, conozcan estas nuevas herramientas, las incorporen a su acervo cultural, académico, profesional, y al mismo tiempo se hagan esos encuentros, ¿no? Académicos entre nosotros, porque es eso primordialmente. Estoy hablando con ustedes como académicos, como tal, y también lo digo incluso ahí en el video que les compartía de un servidor, que nosotros debemos ser somos unos seres profesionales que también debemos darnos cuenta que a la hora de estar frente al grupo en este espacio a distancia, adquiere los mismos principios que estar en presencia física, que uno los asuma o que se dé cuenta de esto, es lo importante. Y cuando te das cuenta de esto, lo transmites a tus grupos y que adquieran ese compromiso también en tus alumnos o tus escuchas, porque tú eres parte de ese proceso de trabajo o de incorporación de ese conocimiento que se está adquiriendo, pero independientemente del ámbito donde te encuentres. Y eso es uno de los valores primordiales. Y recordándoles, o quizá reiterando como siempre, ya el trabajo a distancia se vino a quedar. Y eso va a ser habitual. Aunque volvamos, que dicen el 14 de febrero ya se vuelve a las escuelas de manera presencial. Hay muchas todavía condiciones que no permiten a todo mundo regresar y en otros lugares todavía no se habla de eso porque también las condiciones materiales son muy limitadas y se va a seguir trabajando pues, y creo que ya eso ya no es vuelta atrás. Ya cada día nos vamos a encontrar con estas nuevas vicitudes y lo acaba de exponer Zuckerberg y el dueño de Microsoft, Bill Gates, donde nos mencionaban que prácticamente la educación del siglo XXI ya va a estar determinada por una educación donde la tecnología va a estar incorporada ya al sentido mismo de la enseñanza-aprendizaje. Les agradezco mucho. Sé que a lo mejor ahorita resulta un poco complicado volver a entrar, pero en cuanto ya esté la sesión, la subo a YouTube y ya para que ustedes las puedan volver a ver y que le comenten a sus compañeros, los motiven o también a ustedes los motivo a continuar con estas actividades que yo sé que están resultando muy productivas y felicitarlos ampliamente por su participación en los foros. Sé que a ustedes les está resultando también una nueva enseñanza. Linda, adelante, no había visto su mano. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Oiga, maestro, yo tenía una pregunta, una duda. Ahorita hizo referencia acerca de la motivación, de que ya varios investigadores se están enfocando mucho en el aspecto de la motivación. ¿Sabe usted o recomienda algún libro donde se hable acerca de motivación intrínseca, extrínseca que podamos leer? Sí, se les voy a pasar, porque incluso lo acabo de... Es una tesis muy reciente. Les voy a pasar el dato y vino a colación porque estábamos hablando en la otra universidad de este aspecto de la motivación. Y lo acabo de sacar, se acaba de titular esta maestra. Yo creo que es una investigación muy interesante. A distancia, ¿es a la que se refiere, verdad, Linda?
o en general? Porque ese es No, un trabajo de distancia. Ajá, del que estaba hablando. Ajá, de motivación a distancia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Le paso, es que no recuerdo ahorita el título, pero va a ver que es muy, muy interesante. Nada más hay que esperar un poco porque creo que lo va a subir al repositorio de su universidad y ya nosotros vamos a poder bajarlo en formato PDF para Ok. leerlo. Ok, muchas gracias, se lo agradezco. Le pido de favor nada más que me recuerden un mensaje y para pasarle el dato, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. No de qué. ¿Alguna otra duda, comentario? Les agradezco mucho y disculpen, voy a cortar rápido porque tengo a sus compañeros de cuarto semestre enseguida y vamos a ver otra cuestión de la tutoría. Me iba a preguntar algo, ¿verdad? Luz. No, nada más. No, ya era todo. Pero muchas gracias. Que Gracias, estén muy maestro. bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Bye. Cuídense mucho. Hasta pronto. No, maestro.